estudiantes de segundo año A. Aquí les tengo el último video correspondiente a la cuarta entrega de contenido, basándome en el plan de acción. El cuarto trabajo, o la cuarta asignación, dice: realiza un trabajo donde expliques brevemente qué es el futuro continuo, para qué se usa y cómo formamos las oraciones. Coloca 10 ejemplos afirmativos y 10 negativos. En la entrega anterior estuvimos hablando del futuro simple, que son oraciones en futuro, ¿verdad? O son oraciones que denotan las acciones que un sujeto va a realizar en determinado momento, ¿ok? A futuro corto, mediano o largo plazo. Es decir, puede ser una acción que se va a realizar en un momento del mismo día, al día siguiente, siguiente semana, siguiente mes o siguiente año. Para ello, nos tenemos que valer de la siguiente estructura en el caso del futuro continuo. La oración afirmativa está compuesta por sujeto, el auxiliar will, el verbo to be de manera impersonal, es decir, sin conjugar, be, más verbo, más ing, más complemento. La negativa es sujeto, más want, que es el equivalente al will más not, más be, más verbo, más ing, más complemento. ¿Qué sucede acá? Cuando nosotros hablamos de will, automáticamente estamos hablando de futuro. Cuando nosotros hablamos de un tiempo verbal que se denomine continuo, esto quiere decir que el verbo se está ejecutando. ¿Qué quiere decir esto? Un verbo en infinitivo es un verbo en su forma simple, en su forma base. Dormir, comer, caminar, trabajar, estudiar. Los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Cuando convertimos un verbo en infinitivo en un verbo en gerundio, estaríamos entonces convirtiendo ese verbo en acción progresiva. Para ello, agregamos al verbo la partícula ing denominada gerundio. Un verbo común y corriente en inglés al que le agreguemos el ing lo convertimos automáticamente en progresivo. Ejemplo: comer. Si yo digo I eat, esto significa yo como, del verbo comer. Para yo decir yo estoy comiendo, obviamente tengo que utilizar nuevamente el pronombre, el verbo to be, que significa estar, el verbo de acción más el ing. Yo estoy comiendo. Los verbos en gerundio terminan en ando y terminan también en endo. Estudiando, caminando, leyendo, comiendo, trabajando, durmiendo, saltando, pintando. Observen la terminación del verbo. Ahora bien, hablemos un poco del futuro continuo, conocido también como futuro progresivo, razón por la cual recibe este nombre debido a que el verbo está en progresión, se está ejecutando. ¿Para qué se usa? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, hemos planeado viajar a Caracas, por poner un ejemplo, y yo digo, para mañana yo estaré viajando a Caracas a las 3 de la tarde. Yo estaré, de futuro, viajando continuo a Caracas, y luego complemento a las 3 de la tarde.
En el futuro, nosotros también nos vamos a valer de los time work, que puede ser tomorrow. Hay muchos más, pero significa mañana. Past, tomorrow, que es pasado, mañana. Next week, próxima semana. Next weekend, sería próximo fin de semana. Next month, igualmente próximo mes. Y por último, next year, que sería próximo año. Les recuerdo, mis estimados estudiantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que acá yo les estoy proporcionando 6 time work, pero existen infinidades que se van a ajustar a las necesidades del que está realizando las estructuras. Porque yo puedo decir, mañana, o mejor dicho, yo estaré trabajando en Caracas la próxima semana o el próximo sábado en la tarde. Un poquito más específico, que sería next Saturday afternoon. Pero yo por esto coloco nada más estos 6 para no complicar mucho la situación. Ahora veamos acá. Yo les voy a proporcionar a ustedes un sujeto, un verbo y un complemento. Supongamos que el sujeto es Anthony. Vamos a colocar trabajar. Vamos a colocar Caracas, como estábamos hablando en el ejemplo. Anthony work in Caracas. Sería Anthony trabaja en Caracas, presente simple, pero ahora lo vamos a llevar a futuro progresivo. En el caso de nuestra estructura, no tienen que preocuparse con el verbo to be en sus formas am, are, is, porque no se va a colocar en ninguna de sus formas. Se va a colocar de esta forma, así. El verbo ser o estar en su forma natural. Sujeto, Anthony will be, que quiere decir Anthony estará. Anthony estará. Luego viene el verbo según la fórmula. Work más ing, que se lo vamos a colocar justo pegado al verbo. Anthony will be working. Anthony estará trabajando. Ahora viene el complemento. En Caracas. Vamos a colocar tomorrow por cuestión de espacio. Tomorrow. Anthony will be working in Caracas tomorrow. Anthony estará trabajando en Caracas mañana. La negativa sería mismo sujeto. Anthony won't. Recuerden que esto que está acá equivale a esto. Quizás en algunos posts de internet van a encontrarse el will not. Esta estructura no es que signifique que esté mala. Sin embargo, la que mejor se adapta a la gramática como tal es el want. El will contraído con su transformación a want. ¿Por qué?
es la que se usa más, es la más recomendada. Obviamente, si ustedes me realizan un trabajo con el will not, no estaría mal, pero les recomiendo que utilicen la contracción want. Entonces, sujeto, want, luego el verbo to be de forma natural, sin conjugar, won't be working, porque es el verbo, in Caracas tomorrow. El gerundio. Chicos, para agregarle el ing a un verbo, debemos cumplir ciertas reglas. ¿Ok? No es que vamos a agarrar cualquier verbo y de manera arbitraria o deportiva le vamos a agregar el ing y ya. Existen ciertas determinaciones que nos permiten agregar el gerundio a los verbos. Estas son las conocidas reglas del gerundio. Estas reglas yo se las di a ustedes mientras estuvimos en educación presencial en las aulas, en donde la primera dice que cuando el verbo termina en consonante, vocal y consonante, y en esa terminación, es decir, la combinación de consonante, vocal, consonante, está la sílaba tónica, antes de agregar el gerundio, debemos duplicar la última consonante. Ejemplo, el verbo olvidar, forget. Esto es una consonante, esto es una vocal y esta una consonante. Escuchen ahora la sílaba tónica, forget. Suena más fuerte aquí. Quiere decir que como la sílaba tónica está en la combinación de consonante, vocal, consonante, antes de agregar el gerundio tenemos que duplicar la última consonante y decir forgetting, que es olvidando. Colocarla sin la segunda T sería un error en la gramática, porque para ello se establecieron estas reglas. ¿Qué más dice esa regla? Esa regla habla, yo solamente les estoy haciendo la cita de la regla, no se las estoy copiando acá porque ustedes la tienen en su cuaderno. ¿Qué más dice esa regla? Esa regla habla de que los monosílabos compuestos por esas mismas letras, consonante, vocal, consonante, deben aplicar a esa misma regla. Por ejemplo, el verbo obtener, que es get, consonante, vocal, consonante, al decir obteniendo es getting, getting. Allí está. El verbo nadar, swim, consonante, vocal, consonante, de forma tal de que debemos duplicar la última consonante antes de agregar el gerundio. ¿Ok? Existen ciertas excepciones en estas reglas. Les recuerdo, por favor, les invito a que repasen sus reglas del gerundio que ustedes tienen en su cuaderno. ¿Qué otra regla está contemplada en esas que yo les facilité en aquella oportunidad? Que generalmente a los verbos simplemente se le agrega ing para convertirlos a gerundio. Ahora bien, vamos a poner acá y vamos a colocarles otro sujeto, otro verbo y otro complemento. The children study in Maracay. Ok. Hay una regla, de esta de la que les estoy hablando, antes de comenzar, que dice que cuando el verbo termina, por ejemplo, en cualquier otra letra, cualquier otra combinación, pues, como por ejemplo esta,
vocal, consonante, consonante, aquí no hay ningún problema. Simplemente le agregamos el ing, por eso es que la regla número 1 dice que generalmente basta con agregar ing al verbo para convertirlo a gerundio. Entonces, teniendo esta información, vamos a aplicar la fórmula. Sujeto, the children, que son los niños. Los niños will be, esto es una constante, esto no va a cambiar, siempre va a ser will be. Luego viene el verbo, que sería study, más el ing, studying. Aquí está. Vean que yo no dupliqué nada acá. The children will be studying in Maracay. Next month. Los niños estarán estudiando en Maracay el mes que viene o el próximo mes. La negativa sería the children won't be studying in Maracay next month. Observen esto. Esto que está acá es uno de los time words, que para eso es que se los estoy proporcionando, para que le generen un complemento de mayor coherencia a su oración. Porque claro, si yo digo the children will be studying in Maracay, sigue siendo futuro progresivo, pero aquí me indica y le indica al lector que específicamente el próximo mes es que los niños van a estar o estarán estudiando en Maracay. Dicho esto, les recuerdo por favor, hagan un repaso de las reglas de los verbos en gerundio, hagan un repaso de todas estas cuestiones que yo estuve comentándoles a ustedes en el aula cuando estuvimos presencial. Ahí están los verbos, ahí están las reglas, varios ejemplos, para que a la hora de realizar sus oraciones dupliquen la consonante en donde tenga que duplicarla y coloquen específicamente de la manera correcta la partícula ing, que es un sufijo, al verbo. Hay otra regla que dice que cuando el verbo termina en la combinación de consonante más vocal, esa es la 2, más consonante, se parece a la que yo les hice referencia ahorita. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, pero en esa combinación de letras no está la sílaba tónica, no se duplica la consonante. Ejemplo, listen. Aquí está una consonante, aquí está una vocal y aquí está una consonante. Pero ¿por qué no duplicamos la última? Porque la sílaba tónica está acá. Listen. Por tal motivo, simplemente le agregamos ing sin hacer absolutamente más nada, a pesar de que termina en esa combinación. Reglas como estas son las que hacen posible que no haya inconsistencias gramaticales a la hora de realizar nuestras estructuras. Por eso, y una vez más les recuerdo que por favor repasen las reglas que yo les dicté en un determinado momento cuando estábamos en aula. Les recomiendo que utilicen el want como partícula de negación del will más not, pero contraído. Les recomiendo que utilicen nombres propios, no me coloquen she will be, he will be, they will be. No, colóquenme nombres propios que le den identidad a su oración. Que yo al revisar sus trabajos sepa que están hablando de Anthony estará trabajando en Caracas mañana
y que yo sepa que están hablando acá de los niños. Los niños estarán estudiando en Maracay el próximo mes. No olviden colocarlo en Time World, no olviden la utilización de nombres propios o identidades propias, porque yo acá no estoy utilizando pronombre personal. Yo aquí pudiera utilizar el they, pero no lo estoy utilizando. Yo aquí pudiera utilizar el he, pero no lo estoy utilizando. De forma tal de que necesito que ustedes, mis estimados estudiantes, le den identidad a sus oraciones a la hora de realizar las estructuras y que coloquen, empleen los time words para generar una oración con un sentido completo. No me queda más que despedirme de ustedes. Estaré siempre dispuesto cuando ustedes me contacten para aclarar sus dudas. Acá están los time words, acá están las fórmulas. ¿Ok? Muchísimas gracias, mis estimados estudiantes. Espero que les vaya bien en la realización de este último trabajo asignado.